Bueno, el Instituto de Estudios Peruanos está organizando durante toda esta semana un seminario internacional sobre Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. En el día de hoy, el tema que ordenó las discusiones son las respuestas del Estado ante la crisis. Nos pareció pertinente, por su capacidad y trayectoria, contar con la colaboración para una conferencia final de nuestro colega Juan Pablo Luna. Él es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica, tiene doctorado y magíster en ciencia política por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, y entre otras muchas responsabilidades y trabajos, ha sido consultor de la OEA, de la CEPAL, del PNUD, de Segores, de OEAS Internacional y de las fundaciones Friedrich Ebert y Konrad Adenauer. Para el IEP es un gusto contar con su participación en este evento. Y hemos pensado que la mejor forma de que exponga su planteamiento es de una exposición de unos 40-45 minutos aproximadamente, asumido ello con flexibilidad, y a partir de allí recogeremos las inquietudes de los asistentes, a quienes ya les agradecemos su interés en participar con nosotros en esta actividad. Como decía, recogeremos las preguntas, trataremos de ordenarlas, si es que son muchas, y a partir de allí surgirán inquietudes que Juan Pablo responderá junto con sugerencias que al mismo se haya ocurrido durante la exposición. Bueno, entonces, sin más, quedamos con Juan Pablo. Muchas gracias, Romeo, y al IEP por la invitación. Es un gusto estar ahí, aunque no sea en la mesa verde, como de costumbre, pero en todo caso es un placer y los felicito también por el seminario que han armado, que es realmente impresionante y nos va a tener a todos entretenidos en la semana. Yo voy a tomarme unos minutos, no sé si llegará a 40, pero la idea es, por un lado, discutir un poco cómo era el Estado antes de la pandemia. En ese sentido, me gustaría hablar brevemente sobre la larga duración en América Latina y las características del Estado latinoamericano en matriz de larga duración. Luego, plantear brevemente cómo esa matriz cambia o se transforma durante el boom de los commodities, ¿no? Entre mediados de los 2000 y mediados de los 2010, o sea, cuando empieza, digamos, un proceso de recesión económica. Finalmente, hablar sobre esa base de los efectos de dos variables de corto plazo. Una es el COVID-19 y la pandemia, y otra es la ola de protestas que ha tenido lugar en América Latina en los últimos años en distintos países, ¿sí? Y en todo caso plantear un poquito cómo y en qué medida, ¿sí? Esas variables de más corto plazo transforman o no la capacidad del Estado en la región. Finalmente, me gustaría plantear dos emergentes adicionales que tienen para mí un impacto relevante en términos de cómo me parece que tenemos que pensar el Estado hoy. Uno es la revolución de los datos, ¿sí? y sus implicancias para la soberanía y la capacidad de los Estados. Y lo segundo tiene que ver con variables más culturales asociadas a la legitimidad
del Estado y sobre todo la legitimidad del Estado en las nuevas generaciones, ¿sí? Estoy pensando más que nada en las nuevas generaciones y en los márgenes urbanos, pero no solo en los márgenes urbanos. Espero poder tener un poquito de tiempo para hacer reflexionar de alguna manera en base a una investigación que estamos llevando adelante hoy en el caso de Chile. Finalmente, digamos, para cerrar, me gustaría referirme a la relación que tiene la problemática del Estado con tres aspectos clave para lo que es la agenda de la democracia en la región, ¿sí? Uno es cómo estos estados que tenemos afectan y reconfiguran o configuran más bien la experiencia de la ciudadanía democrática. Y luego cómo estos problemas o problemática estatal dialoga con dos agendas que han sido bastante fuertes en la política pública en la región y que han sido impulsadas y que muchas veces pensamos como favorables para democratizar la región, que son la agenda de descentralización y la agenda pro transparencia y de control del clientelismo y de la probidad estatal. Entonces, primero, digamos, matriz de largo plazo, digamos, cómo se ven los estados latinoamericanos en el contexto comparativo, ¿no? Básicamente, yo diría que la matriz histórica tiene que ver con estados significativamente patrimonialistas, ¿no? Y acá uno puede, digamos, distinguir grados y puede distinguir distintos niveles de capacidad estatal o distintos niveles de aproximación a un ideal más weberiano, ¿sí? Pero en el largo plazo y desde muy temprano, los estados latinoamericanos son estados que funcionan con una matriz patrimonialista, ¿no? Pautada por la corrupción, por el uso, digamos, de los recursos estatales para fines particulares de aquellos que tienen poder en la sociedad, estados que digamos, articulan y reproducen patrones de discrecionalidad en términos de la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. Y estamos, por tanto, digamos, donde el Estado de Derecho, digamos, las reglas de juego formales, institucionales, aplican solo para algunos en el contexto de estas sociedades. Estos estados también, digamos, y esta es una matriz de largo plazo que formula muy bien el trabajo de Guillermo Donel del 93, son estados desparejos en términos funcionales y en términos territoriales, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, de con qué cara o con qué faceta del Estado uno se encuentra en América Latina, tiene experiencias diferentes, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, sobre la modernización del Estado en Brasil. Si uno mira los trabajos de Meryl y Grindle, por ejemplo, y la experiencia del Estado Novo en Brasil, ¿sí? Ahí hay una experiencia bastante señera en términos de transformar esta matriz patrimonialista, que sin embargo termina generando básicamente algunos islotes de excelencia, pero reproduciendo lo desparejo del Estado en términos funcionales en gran parte, digamos, de la institucionalidad. Uno podría decir lo mismo respecto a la llegada del PRI al poder en México, ¿no? A principios del siglo XX. Ahí hay un planteo, digamos, en términos de echar por tierra, digamos, un planteo, digamos, programático, echar por tierra con la matriz patrimonialista que venía, digamos, desde obviamente tiempos coloniales y desde
la independencia y el porfiriato, y esto termina rápidamente con el PRI reproduciendo, digamos, esa matriz en su ejercicio del poder. Y también son estados obviamente desparejos en términos territoriales, y acá, digamos, hay algunos matices que uno podría poner al trabajo de O'Donnell. No es que el Estado, digamos, esté... no es tanto zonas marrones, sino esta presencia del Estado, digamos, no es tanto una ausencia, sino que es una presencia que genera experiencias diferentes a través del territorio, ¿no? No es tanto un vacío de poder, sino más bien, digamos, una presencia del Estado problemática en función de su colusión, su captura por parte de actores locales que de alguna manera desvirtúan su forma de funcionamiento. Esto me parece que es importante, digamos, para algo que voy a decir al final sobre las posibilidades. La pregunta del seminario es algo así como desafíos y posibilidades, o problemas y posibilidades. Yo voy a hablar mucho de problemas y poco de posibilidades, pero una de las posibilidades tiene que ver con, y la voy a desarrollar al final, el redescubrimiento del Estado a través de la pandemia, sobre todo, como un actor fundamental para proveer ciertos bienes públicos que otros actores no proveen en la sociedad, ¿sí? Pero dicho eso, cuando uno va a hacer trabajo de terreno, cuando digamos, trata de entender cuál es la experiencia de los ciudadanos, y sobre todo de los ciudadanos más pobres, con el Estado, es un Estado que muchas veces aparece proveyendo ciertos bienes públicos, proveyendo ciertos bienes básicos, llegando con, en los últimos años, políticas universales, pero al mismo tiempo es un Estado que en general es descrito como abusando de los más débiles, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por lo menos, digamos, con mi experiencia de investigación acá en Chile, digamos, pero desde la élite, desde los sectores que piensan política pública, usualmente nosotros pensamos en esta díada Estado-mercado, ¿no? Y en realidad, digamos, cuando uno baja al territorio, lo que encuentra es mucha vulneración y mucha experiencia, digamos, de resentimiento respecto al mercado, pero también respecto al Estado y a la presencia del Estado y la forma en la cual el Estado está en el territorio. ¿Qué pasa, digamos, en el commodity boom o con el commodity boom? ¿Sí? Yo creo que nosotros lo que tenemos ahí es una experiencia reciente en la cual los estados se vuelven más fuertes y más capaces, ¿sí? En buena medida porque tienen más recursos, ¿sí? Y porque apalancan esos recursos en lo que termina siendo una lucha muy exitosa de la región contra la pobreza, ¿no? O sea, sobre todo con la expansión de las políticas de transferencia condicionada, con la provisión de mínimos sociales en educación, en salud, ¿sí? Que de alguna manera hacen llegar en muchos casos el Estado y el brazo social del Estado, ¿sí? A lugares donde antes no estaba presente. Entonces, por un lado, uno podría dar cuenta de un Estado fortalecido en América Latina entre los 2005 y los 2015. ¿Sí? Pero mi impresión y el argumento que me gustaría hacer es que ese fortalecimiento unilateral del Estado, ¿sí? Y ese
digamos, fortalecimiento, digamos, que no es solo presupuestal, sino que tiene que ver también con el desarrollo de una nueva institucionalidad que logra penetrar el territorio de una forma como no se había logrado antes, ¿sí? No logra del todo, por lo menos, superar los problemas o las deficiencias que se relacionan con la matriz de larga duración que heredamos, digamos, desde la colonia, la independencia y el proceso de formación del Estado, ¿no? Y me gustaría, digamos, simplemente mencionar 3 puntos acá. Por un lado, si uno mira, digamos, la regulación del neoextractivismo, ¿sí?, que es de alguna manera la fuente de crecimiento económico en esos años, ¿sí?, uno lo que encuentra son bien marcados, ¿sí?, instancias, digamos, de regulación que van en clave patrimonial, ¿no?, o patrimonialista, ¿sí?, donde las comunidades más débiles, las comunidades más pobres, son aquellas que tienen menos capacidad de resistir a las externalidades negativas del neoextractivismo a nivel local, cuyos derechos son usualmente vulnerados por las empresas, pero con, digamos, habilitación estatal, o por lo menos con, digamos, incapacidad del Estado de regular y de imponer condiciones en terreno. Y se da acá algo que me parece interesante, que es en términos como de dinámicas distributivas, en el sentido que las comunidades más pobres, las comunidades más lejanas de los centros urbanos, de las ciudades, de alguna manera financian, ¿sí?, con su, digamos, con las consecuencias que genera localmente el nuestro activismo, un proceso de redistribución hacia los pobres urbanos, ¿no? Los que son de alguna manera y comienzan a ser cubiertos e incorporados por este nuevo brazo social del Estado. Y me parece que acá hay una clave de por qué también el Estado, esta etapa, digamos, de fuerte crecimiento económico en América Latina, produce una reducción de la pobreza, pero no produce una reducción de la desigualdad, porque básicamente el financiamiento no tiene que ver con el financiamiento de la nueva política social, no tiene tanto que ver con el cambio de una matriz donde, digamos, un Estado patrimonialista, digamos, es capturado por élites y por oligarquías obviamente poderosas, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, el peso, digamos, del costo distributivo lo pagan quienes sufren más bien las consecuencias del neoextractivismo. Un segundo punto respecto a este periodo, que también refleja en mi impresión, digamos, o es reflejo o es causado en mi impresión por esta matriz de larga duración, son los escándalos de corrupción, ¿no? Ustedes lo conocen bien en el caso peruano, pero esto es algo que es una matriz latinoamericana, ¿no? El crecimiento económico y lo que genera en términos, por ejemplo, de inversión en infraestructura, que genera también, digamos, un fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio, el que el Estado llegue a lugares donde no llegaba, etc. También genera grandes casos de corrupción que están dados por la mezcla del interés privado y el interés público, ¿sí? Y en tercer lugar,
algo que argumentábamos en su momento con Andrea Feldman y con Eduardo Darchen, es que aún si se da un fortalecimiento en este periodo de el Estado en términos más bien, digamos, o mirado en términos más bien unilaterales, ¿sí? El crecimiento económico también fortalece desafiantes territoriales al Estado, que empiezan a explotar y empiezan, digamos, o que explotan, más que empiezan a explotar, explotan, digamos, distintos mercados ilegales que son capaces de generar grandes sumas de dinero, ¿sí? Y que proveen a estos desafiantes, que son más bien locales al Estado, la capacidad de desarrollar o órdenes paraestatales, ¿sí? O órdenes clandestinos, en los cuales estos operadores de mercados ilegales empiezan a capturar no solo a los agentes del Estado, sino también a la política, ¿sí? Y en este sentido, digamos, combinando esto con los escándalos, los grandes escándalos de corrupción que involucran a la clase política nacional, uno lo que ve es, digamos, captura del Estado y corrupción arriba, pero también a nivel local, ¿sí? Instancias en las cuales operadores de mercados ilegales que ganan mucho, ¿sí? Con las mercancías, digamos, que transan y las cuales, digamos, cuya producción o tránsito controlan, empiezan a contener la llegada del Estado, ¿sí? A desplazar el Estado, pero más bien, y más frecuentemente, a establecer órdenes clandestinos en los cuales capturan tanto a los agentes del Estado como a la política local, ¿sí? Y a diferencia, y esto es algo que también me parece importante para pensar más el fenómeno contemporáneo, a diferencia del Estado, que más bien es un paquidermo, ¿sí? Estos actores, estos desafiantes territoriales, mutan rápido, cambian de negocio, se mueven, ¿sí? Se desplazan, digamos, por el territorio, y esto hace, digamos, que el Estado nacional, digamos, tenga también problemas para adaptarse a estos cambios. Ahora voy a intentar, si me da el tiempo, contar algo respecto a lo que estamos viendo en Chile en términos del mercado de narcotráfico. Me parece que refleja bastante bien algunas de estas dinámicas en operación. Entonces, en mi impresión, digamos, lo que pasa durante el commodity boom es que tenemos estados más ricos, estados unilateralmente más fuertes, pero son estados que siguen reproduciendo la matriz histórica. ¿Qué pasa, digamos, luego del commodity boom y en esta tercera etapa que podemos llamar de protesta social y de COVID-19? ¿Sí? En primer lugar, digamos, desde 2015 hay un frenazo, digamos, en el crecimiento económico a nivel regional. Esto varía, digamos, según los países, pero son estados que enfrentan, digamos, una realidad con menos recursos, ¿sí? Y que en términos, por tanto, relacionales, nuevamente, tienen también menos capacidad de contener estos desafiantes, digamos, que siguen operando mercados ilegales y que siguen de alguna manera, digamos, generando recursos que hoy son muchas veces más que los que el Estado tiene en términos, digamos, locales, ¿sí? Para hacer frente a las demandas de la población. En términos bien esquemáticos, ¿sí?
mi impresión es que en este periodo tenemos una institucionalidad que empieza a confrontar la estrechez de recursos, ¿sí? Que debe ocuparse de la pandemia y de sus consecuencias no solo sanitarias, sino de sus consecuencias económicas, y estas consecuencias terminan en buena parte, digamos, de la región, generando, digamos, un proceso en el cual se instalan nuevamente problemas sociales, el tema de la pobreza, el tema del hambre empieza a ser nuevamente un tema central. Esto también asociado a dinámicas migratorias en varios países, digamos, que muchas veces acentúan no solo la crisis social, sino también empiezan a generar ciertos brotes de xenofobia. Estoy pensando en particular en el caso de Chile, en ese registro. Entonces, mi impresión, digamos, es que lo que hoy tenemos es estados que se fortalecieron durante el commodity boom, ¿sí? Y que hoy encuentran, luego, digamos, de el paso por la pandemia y luego, digamos, de el paso por, en muchos países, en varios de los países de la región, instancias de protesta social sostenida, ¿sí? Que se encuentran crecientemente desbordados por una demanda a la cual no pueden hacer frente y por dinámicas sociales que muchas veces desbordan la institucionalidad pública y la institucionalidad estatal, ¿sí? Voy a referirme enseguida, digamos, a una de las implicancias de esto que me parece importante para pensar el futuro de los estados en la región. Pero me gustaría, digamos, abordar brevemente, digamos, de qué tipo de transformaciones o a qué tipo de transformaciones me estoy refiriendo, ¿sí? Pensando nuevamente, digamos, en desafiantes territoriales y en la dinámica, por ejemplo, de el mercado del narcotráfico, ¿sí? Nosotros, en un proyecto en que tratamos de entender cómo está funcionando el narcotráfico en Chile, ¿sí? Lo que encontramos hoy es un cambio bastante radical, ¿sí? En términos de cómo se estructuraba el mercado y cómo funcionaba el mercado, sobre todo el mercado de consumo interno, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia, esencialmente, digamos, la mayoría de la droga consumida en Chile provenía del tráfico transfronterizo, provenía la marihuana esencialmente de Paraguay, en el caso de la cocaína, básicamente la frontera norte con Bolivia, Perú, ¿sí? Como proveedores fundamentales. Durante la pandemia se cierra con cierto éxito la frontera y se da un desarrollo que es el siguiente, donde básicamente se empieza a producir droga local, ¿sí? Y eso ha transformado tanto el medio rural como los operadores del narcotráfico centrados en los que eran consumidores de cocaína en el pasado, ¿sí? De cocaína importada en el pasado. Entonces lo que tenemos son dos desarrollos, ¿sí? En los cuales por un lado se empieza a producir droga en el medio rural, ¿sí? Se empieza a producir marihuana en el medio rural. Esa marihuana se produce tanto en Quebradas del Norte, por lo que hoy conocemos como narcos campesinos, digamos, reconvertidos a la producción de marihuana, pero también en el sur, ¿sí? En algunas localidades que hoy están
siendo parte también, y que vienen siendo parte durante mucho tiempo, del conflicto mapuche, ¿sí? Y esto complica, obviamente, mucho, digamos, por un lado, la gestión del conflicto, ¿sí? En el caso de la zona sur, por parte del Estado y del gobierno chileno, y también, digamos, reconfigura la matriz de funcionamiento del mercado de formas en las cuales el Estado chileno todavía no ha podido hacer frente. Y en términos del mercado de cocaína, y no quiero aburrir con esto, lo que hay es un nuevo mercado de productores de drogas sintéticas locales, usualmente de clase alta, que venden, digamos, a clientes de clase alta, en un mercado que funciona sin enclave territorial, ¿no? Sin bastiones territoriales, sino que funciona muy descentralizadamente, en torno a apps, en torno a grupos de WhatsApp, y que de alguna manera reconfigura completamente los jugadores de ese mercado, ¿sí? Y algunas de las implicancias respecto a qué se hace con y dónde se invierten las ganancias que genera ese mercado hacia adelante, ¿no? En términos, digamos, de lavado y de economía y política institucional. No voy a aburrir mucho más con esto. Y si uno mira, digamos, el narcotráfico más territorial, más clásico, más de margen urbano, lo que encuentra es que mientras el Estado chileno, que se supone, digamos, tiene un aparato capaz de cubrir buena parte del territorio y de leer a la sociedad de forma bastante efectiva, nuestros entrevistados en zonas poblacionales usualmente destacan la narcobeneficencia durante la pandemia como los mejores proveedores de asistencia social para la población. Digamos, en comparación con un Estado que llega tarde, que llega mal, que por ejemplo no incluye proteína en las cajas de alimentos, mientras que las cajas que distribuía el narco venían con pescado, con pollo, con carne, ¿no? Y eran más valoradas y mejor valoradas por la población. El otro punto que me gustaría hacer respecto a esta institucionalidad desbordada, ¿sí? Y yo diría crecientemente impugnada, ¿sí? Tiene que ver con el rol de las policías y con el rol de las policías en las protestas, ¿sí? Me parece que una clave, digamos, de este nuevo ciclo en América Latina tiene que ver con que en estos, sobre todo, digamos, en estos episodios de protesta sostenida y de protesta, digamos, más violenta, digamos, que se da en la región en los últimos años, las policías, digamos, que son parte importante del problema que tiene el Estado para asentar, digamos, su capacidad en el territorio, pasan a ser crecientemente relevantes para sostener gobiernos que debieran reformarlas, ¿no? Entonces tenemos liderazgos políticos que enfrentan procesos y niveles de descontento altos, que deben enfrentarse usualmente a episodios de protesta violenta, y que pasan a depender para su subsistencia política de el apoyo y la represión policial, ¿sí? Piensen, digamos, en el caso de Bolivia, digamos, donde el gobierno cae básicamente por decisión de las fuerzas de orden, en cierto sentido, digamos, de soltarle la mano. Las protestas de Ecuador de este año, de hace cerca de un mes, básicamente tienen, digamos, también, digamos, como resorte fundamental el hecho que las fuerzas de orden deciden sostener a Lenín Moreno, ¿no? Entonces tenemos
fuerzas policiales, que son parte importante del problema en términos de esta matriz de larga duración de estados patrimoniales, estados corruptos, estados que tienen muy poca capacidad de evitar la captura por parte de estos desafiantes territoriales a nivel local, y al mismo tiempo policías que deben ser reformadas por parte de gobiernos que se han vuelto más débiles respecto a esa institucionalidad. Me quedan unos minutos, me gustaría centrarme en un par de emergentes adicionales que creo que son relevantes para pensar política pública hacia adelante. Lo primero, y yo creo que es inevitable hoy hablar de esto cuando hablamos de Estado, es que el poder del Estado, el poder coercitivo del Estado, siempre se sostuvo no solo en la coerción, ¿no? Sino también en la capacidad de generar información sobre la sociedad, de leer a la sociedad. O sea, el trabajo clásico de James Scott respecto a la lectura por parte del Estado y la centralidad de la estadística, ¿sí?, para generar capacidad estatal. Y hoy esa centralidad de la estadística en buena parte, digamos, de la historia de los estados se sostuvo en torno a monopolios de datos, ¿sí?, que eran privativos del aparato estatal. Por eso la centralidad de los censos, de las encuestas de hogares, etc. Hoy estamos en una situación en la cual los estados-nación, los estados latinoamericanos, ni que hablar, tienen menos información muchas veces, o generan información, pero tienen menos capacidad de analizar la información que generan, que compañías privadas a las cuales muchas veces debieran regular, ¿no? A modo de ejemplo, tenemos compañías mineras que hacen mejor prospección minera que los ministerios de minería que debieran regularlos, ¿sí? Y eso genera, digamos, obviamente un debilitamiento del poder estatal, ¿sí? Otra instancia que a mí me parece bien elocuente es, pensemos en Uber o en las apps de taxímetro, ¿no? Es muy difícil, digamos, generar regulación estatal respecto a estos mercados. No siempre tampoco es políticamente deseable. Uber muchas veces en muchos de estos lugares funciona como un seguro de desempleo, funciona, digamos, como una válvula de escape en términos de problemáticas sociales, pero tiene la capacidad de esencialmente evadir la regulación estatal. Y, por ejemplo, tiene algunos resortes de poder que no creo que haya usado, digamos, o al menos a mí no me consta que haya usado, pero que podría usar en una negociación asimétrica con estados que intenten regularlo. Por ejemplo, Uber funciona hoy sobre la aplicación Waze. Todos nosotros utilizamos Waze para, por lo menos en las ciudades con mucho tráfico, evadir lo más posible los trancones de tráfico, ¿sí? Y Uber tiene una gran capacidad, por ejemplo, digamos, potencial de complicar muchísimo el tráfico de la ciudad si operara de forma, digamos, poco leal con la aplicación Waze, ¿no? Entonces, hay una serie, digamos, de desarrollos que tienen que ver con las grandes compañías de software, con las grandes compañías de datos, que hoy han roto el monopolio de datos del Estado o de los Estados, y que al mismo tiempo pueden generar y han generado, piensen en todo lo que se discute hoy de los efectos de las redes sociales, de la fake news, etcétera, en campañas políticas, que ha generado ya efectos políticos
que los estados no pueden controlar y no pueden regular, ¿sí? A modo de ejemplo, digamos, tenemos mucha, digamos, legislación reciente sobre financiamiento de campañas, ¿sí? Y ese financiamiento de campañas, por ejemplo, usualmente en gran parte de los marcos normativos de los países no incluye publicidad online y no incluye actividad online, ¿no? Entonces, digamos, buena parte del esfuerzo regulatorio escapa o es evadido, digamos, por parte de estas dinámicas emergentes sobre las cuales los estados no pueden operar. El segundo, digamos, emergente adicional, esto tiene más que ver con, de nuevo, la investigación que estamos haciendo sobre narcotráfico en el caso de Chile. Nosotros encontramos, digamos, sobre todo cuando miramos jóvenes de clase alta, ¿sí?, que hoy están empezando a operar este mercado de drogas sintéticas, ¿sí?, ciertos discursos que tienen que ver no solo, digamos, ciertos discursos que básicamente lo que pivotan en torno a la ilegitimidad, no solo del Estado, sino de la legalidad y de los mecanismos legales e institucionales para progresar en la sociedad, para funcionar en la sociedad, ¿no? Esto se asocia un poco a lo que mencionaba antes respecto a las policías. En el contexto del estallido chileno, y esto es bastante, o era bastante difícil de imaginar en un contexto como el de Chile, nosotros contabilizamos entre noviembre del 2019 y marzo del 2020 más de 300 apedreos a comisarías, donde turbas de jóvenes lo que hacen es se juntan y van a apedrear comisarías, ¿sí? Esto tiene que ver en parte con las violaciones a los derechos humanos en que incurre la fuerza policial en la represión de la protesta, pero cuando uno va y entrevista en esos contextos, lo que hay es un fuerte resentimiento en contra de la autoridad estatal, en contra de los representantes estatales, en contra de policías que vulneraron durante mucho tiempo a la población, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto es algo, digamos, que es un emergente reciente, digamos, de nuestro trabajo de campo, por tanto lo dejo ahí entre paréntesis. Lo que nosotros vemos es que la legitimidad, digamos, la adhesión normativa, no solo al Estado, a la legalidad, sino también a los mecanismos de movilidad social tradicionales, está completamente desafiada en las voces de la juventud chilena hoy. No sé cuánto esto viaja fuera del caso chileno. Y es interesante en cierto sentido porque contrasta bastante, ¿sí?, con un nuevo gobierno y con una nueva clase política que tiene un fuerte componente de renovación generacional. Me quedan 5 minutos, Romeo, termino con 3 puntitos básicos sobre la relación entre este tipo de Estado, ¿sí?, que en mi impresión, y para concluir, ha mutado más superficialmente que lo que muchas veces pensamos en términos de su matriz de larga duración y matriz fundacional. La relación entre esos estados y 3 aspectos asociados a la democracia y a las políticas públicas. Lo primero es, obviamente, digamos, hoy democracia en el mundo moderno implica por lo menos como piso, digamos, acceso más o menos universal a ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. Estoy hablando
las 3 categorías de Marshall, con todas las limitaciones que esa tipología tiene. Nosotros tenemos hoy estados latinoamericanos, ¿sí? Que han sostenido o que han funcionado en el contexto de democracias durables, más durables que nunca en la región. 40 años de democracia en la mayoría de los países de la región, pero que por las debilidades del Estado, por lo desparejo del Estado, por lo patrimonialista del Estado latinoamericano, son democracias que generan restricciones fuertes en términos de la ciudadanía civil y de la ciudadanía social, ¿no? Y eso para mí genera, digamos, este oxímoron, ¿no? De democracias, por ejemplo, democracias fuertemente violentas, ¿no? En mi generación, nosotros asociamos la figura del desaparecido, ¿sí? A las dictaduras y a la guerra sucia del Cono Sur en los 70 y 80. ¿Sí? Hoy México tiene proporcionalmente, en términos de su población, más desaparecidos que el Cono Sur durante las dictaduras, y los tiene en un momento en el cual México se vuelve democrático después del 2000, ¿no? Y la mayoría de esos desaparecidos son mujeres jóvenes, ¿sí? Un patrón bien radical en términos de género, y también son periodistas y candidatos a cargos políticos, ¿no? Las elecciones son un momento en el cual se genera, digamos, una epidemia de asesinatos políticos y asesinatos de candidatos. Entonces tenemos estas democracias, digamos, que son democráticas, que muchas veces proveen básicos sociales, pero que al mismo tiempo tienen problemas cada vez mayores de proveer mínimos de ciudadanía civil que son esenciales para que la democracia funcione correctamente. Segundo punto, hemos empujado desde la academia, desde los think tanks, desde la cooperación internacional, la descentralización. En principio yo estoy de acuerdo con la descentralización y con la idea de la descentralización, pero descentralizar en el contexto de estados tan desparejos, con tales desigualdades, con tales niveles de captura a nivel local por parte de desafiantes estatales, lo que ha generado es multiplicar y profundizar, ¿sí? las deficiencias del Estado latinoamericano. Y en tercer lugar, también hemos empujado una agenda pro-transparencia, una agenda que trata de reducir los incentivos y de penalizar instancias de clientelismo, ¿sí? Y esto nuevamente, en principio, es muy bueno, ¿sí? Y es muy bienvenido, pero mi impresión es que el avance de estas agendas al menos va en paralelo, no sé si hay creo que hay una condición causal, pero no tengo el tiempo ni el material acá para argumentarlo, digamos, decisivamente. Pero el avance de esta agenda va en paralelo con el debilitamiento de los partidos políticos en la región, ¿no? La transparencia genera escándalos todo el tiempo. La reducción o los cortapisas, digamos, al clientelismo y al patronazgo empiezan a erosionar organizaciones políticas que, si bien eran grises, si bien tenían una cantidad de problemas, digamos, de otro tipo, arraigaban y sostenían a los partidos en el territorio de una forma en la cual hoy extrañamos, ¿no? Desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática. Termino por ahí, Romeo, disculpa si me excedí un poquito del tiempo. Bueno, entonces recojo una de las preguntas que se han hecho
y de repente se me ocurre para hacer algunas observaciones, para hacerlo más movido el asunto, ¿verdad? La pregunta básica que hace uno de los asistentes es que él hablaba de una situación divergente en América Latina, tomando los estudios de Adelman, en que señalaba de que aparentemente, según él, los países del cono sur estaban como más preparados para resistir los shocks externos. Y lo que ha ocurrido para lo que se pregunta nuestro colega, o no sé si es colega que participó, es si la pandemia de alguna manera emparejó, lo pone entre comillas, esta situación y de alguna manera, con influencia del narcotráfico y las protestas sociales, para decirlo en sus palabras, todo sea un poco andinizado, ¿verdad? Con la famosa idea de que Perú era no la expresión del atraso, sino quizás lo que va a ocurrir en el futuro en América Latina, me parece que es lo que está presente, ¿verdad? Yo quiero agregar dos o tres cosas, ¿no? Para hacer un poco más, agregar más cosas a la discusión. Primero, bueno, lo del Estado patrimonialista, yo estoy de acuerdo, pero es una idea que me parece que hay que tomarlo con mucho cuidado. Sí que es una institución, es sí, está ligada a la larga duración, pero tiene que ver mucho, como todos sabemos, con la naturaleza de sus cuadros administrativos, con las discrecionalidades de las élites, con las discrecionalidades de, de los gobiernos y sobre todo con también, me parece, el grado de diferenciación entre lo público y lo privado, ¿verdad? O que quizás hemos asistido en el caso del gobierno peruano, pero como un ejemplo entre otros, casi de un manejo privatista y hasta diría de pequeños espacios locales de lo público. Entonces, bueno, no es que no esté de acuerdo con la idea del Estado patrimonialista, pero me parece que tiene demasiadas variantes y es una matriz que en todas estas distinciones, cuadros administrativos, su discrecionalidad, el manejo de sus élites han cambiado. Hay élites que son más patrimonialistas que otras y que han tenido un comportamiento histórico más patrimonialistas y otras que de alguna manera no lo han sido en tal nivel. La otra idea es que a mí me parece que con respecto a la pandemia, tú mismo señalas, hay como una especie de dos discursos que yo creo que están expresados en tu exposición. Me pongo a hablar porque no hay, digo, porque digo, porque para ayudar un poco, porque no hay demasiadas preguntas, me parece que es buena la discusión de lo que tú dijiste. Por un lado hablaste de estados fuertes y capaces, ¿verdad? Estados que habían llegado a mínimos sociales. Esos, esos estados fuertes y capaces, a mí me parece que de alguna manera le dieron, en muchos o casi todos los países, no solo la exigencia de políticas sociales, sino, salvo casos flagrantes como los de Brasil, una cierta razonabilidad a muchas de las políticas que se aplicaban, que se iban por fuera de los esquemas más bien neoliberales que se aplicaban en muchos países, ¿verdad? Eso yo no sé si ha producido un cambio cultural, una exigencia más natural del Estado, de una intervención de otro tipo del Estado, lo que no quiere decir un Estado intervencionista clásico, que lo que existía antes de lo de la pandemia. Y por otro lado, también tenemos la otra idea, la del Estado que con la institucionalidad desbordada, que es un proceso que viene, por supuesto, de antes de la pandemia, pero que ahora se agrega
a esta sensación que la pandemia trae de, por decirlo así, de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces ahí está como cuando tú hablas de la intervención del recurso a la policía, la ambigüedad misma de la institución policial, y la ambigüedad misma de la institución policial, yo no soy experto en el tema, tanto en relación a que si el Estado los hace intervenir y en qué grado, como en la manera en que pueden ser recibidas en la población. Y además a mí me preocupa, y no solo los casos que son más evidentes como en el Brasil, que también un cambio en las Fuerzas Armadas, si bien ya no son ya han cambiado sus políticas, algunas colaboran en procesos de desarrollo, siguen siendo un actor significativo y me parece que crecientemente conservador, y me parece que el caso de Bolivia, como tú lo dijiste, me parece que lo demuestra. Entonces, como que tenemos un Estado, por un lado, más fuerte, y por otro lado, un Estado más desbordado. Y pueden ocurrir, y por otro lado, un Estado más desparejo. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con eh, la desarticulación de lo nacional con lo subnacional en muchos de nuestros países de América Latina, ¿verdad? Y esa articulación entre lo nacional y lo subnacional no es solo, es más fuerte en algunos países que en otros, pero de alguna manera produce lo que tú dices, que tiene la reflexión de Scott, de la legibilidad, no es la palabra, legibilidad del Estado, ¿verdad? Es un Estado que es poco legible, pero ¿por qué es el Estado por poco legible? Porque es un Estado que se está quedando, para mí me parece, y tú lo dices, como sin sensores, es decir, sin sensores en el sentido de que por un lado está, ya no tiene, como tú dices, el monopolio de los datos, ¿verdad? Porque además sus labores, hasta incluso de las vigilancias de las conductas personales o el moldeamiento de las conductas personales que antes estaban dentro de los patrones clásicos, para seguir hablando a lo Weber, de la legitimidad, como se están perdiendo y la legitimidad de repente anda por otros lados en algunos casos, ¿verdad? Y por otro lado, tiene bueno, tú hiciste trabajos muy importantes con Feldman y con Eduardo Garjan de los actores desafiantes. Ahora, esos actores desafiantes, como tú bien dices, tienen que ver con, no es que el Estado no intervenga, pero sí en otros trabajos me parece que le das mucho más importancia, me parece, a formas no solo de impotencia del Estado, sino de pactos de ese Estado con esos actores desafiantes, ¿verdad? Y esos pactos pueden ser eh, eh, más o menos conocidos y más o menos aceptados. Por otro lado, bueno, entonces termino entonces con que además estamos ante una situación como que hay muchas contradicciones y muchas lecturas que son muy difíciles de articular, me parece, en un discurso sobre el Estado, porque entre que se está desbordado por otros agentes que producen conocimientos, están, están, están están acosados también por la situación de pareja y están en esa dimensión de, de otro estilo, de otro reclamo de capacidades del Estado y por otro, en la que resuelve algunos problemas,
pero que se les escapa a otros que están por fuera de su resolución. Esos son puntos que no están para nada en contra de lo que tú estás diciendo, sino que simplemente me parece que sería bueno que lo desarrollaras un poco más. Voy a tratar de ser breve. Primero, o sea, respecto al patrimonialismo, yo traté de generar, digamos, como una descripción bien general, ¿sí? Que obviamente al bajar acá a Realidad Nacional tiene implicancias y tiene, digamos, como contornos y bordes diferentes, ¿sí? Pero me parece, digamos, que aún los mejores estados de la región, digamos, si admitimos esa categorización, tienen claves, digamos, que responden a este patrón. Yo estoy 100%, digamos, de acuerdo, Romeo, con cuál no es la solución, ¿no? a este problema de los estados de la región. Yo no creo que privatizar estos estados, ¿sí? sea la solución, y no lo ha sido. Estos son estados que han pasado por una ola privatizadora, como tú mismo lo mencionabas, por una ola, digamos, en la cual, o por momentos en los cuales élites tecnocráticas intentaron hacer una reforma de estos estados. Y por un lado eso no mutó, digamos, significativamente las características esenciales de la realidad estatal latinoamericana, y por otro generó una cantidad de externalidades negativas que hoy estamos pagando. Por ejemplo, ¿sí? Yo creo que parte importante de los problemas que nosotros tenemos, digamos, en nuestras sociedades, es que son sociedades sin bienes públicos, ¿no? O sea, con bienes públicos muy deteriorados, que solo están destinados o que solo quedan reservados a quienes no pueden privatizar sus prestaciones, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de salud, ¿sí? Y que por tanto no logran asentar coaliciones políticas que al mismo tiempo, digamos, se traduzcan en alineamientos más o menos estables y más o menos comprensivos de la opinión pública y de las tendencias políticas en nuestros países, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Respecto a si la pandemia emparejó, yo no sé si es la pandemia la que emparejó, si la cuestión era más pareja de lo que admitíamos ver en realidad, ¿sí? Y esto de alguna manera, digamos, refuerza esta noción de que hay debilidades estructurales que son más o menos, digamos, generales a nivel de la región. Pero sí es claro que en los últimos años países que pensábamos tenían estados más capaces, ¿sí? Estoy pensando en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, ¿sí? Empiezan a tener problemas serios con, por ejemplo, el tema de los desafiantes territoriales, ¿sí? Hoy Uruguay, por ejemplo, pero también Costa Rica, ¿sí? Tienen niveles o tasas de homicidio que han venido subiendo radicalmente o muy significativamente en la última década, ¿sí? Y eso tiene que ver con que estos países que pensábamos estaban más o menos a salvo, ¿sí? Por lejanía de hubs importantes para el mercado, o por sus precondiciones en términos de institucionalidad estatal y incluso política, digamos, ¿sí? Más o menos a salvo, digamos, de patrones que eran más propios de la región andina, de Colombia, de Centroamérica, de México, ¿sí? Hoy empiezan a tener problemas graves, ¿sí? Y algo que es interesante, me parece que hay que empezar a pensar, y yo, o sea, normativamente puede ser muy problemático en ciertos sentidos, pero si uno mira a Argentina en este contexto,
Argentina contiene los niveles de violencia homicida, ¿sí? En un contexto en el cual los homicidios suben significativamente en Chile, en Uruguay, en Costa Rica. En Argentina se mantienen más o menos creciendo, pero a tasas menores, ¿sí? Y eso tiene que ver con estos pactos colusivos a los que tú hacías referencia, con estos órdenes clandestinos en los cuales la policía, coordinando y estructurando su acción con actores del mercado ilegal, con la política, ¿sí? Logra mantener con niveles altos de corrupción baja la violencia, ¿sí? Pensando en partidos, digamos, un poco en la clave con la que terminé, ¿sí? La presentación, los colegas argentinos se quejan todo el tiempo del patronazgo, del clientelismo, ¿sí? Hay una enorme literatura sobre el clientelismo en Argentina. Pero si uno mira el sistema de partidos argentino hoy, ¿sí? Es de lo más estable y estructurado que hay en la región, ¿no? Entonces, yo creo que parte, digamos, de la realidad con la que tenemos que lidiar es una realidad que en este ámbito, digamos, y en torno a estas temáticas, confronta o nos confronta continuamente, digamos, con ideales normativos, ¿sí? Y con, digamos, soluciones o con dilemas, ¿sí? En términos de ideales normativos que son bien complicados. Y respecto a la ambigüedad de la pandemia, yo estoy 100% de acuerdo. Mi punto para terminar, que no llegué a hacer, es que una de las posibilidades que abre la pandemia es la revalorización del Estado y de lo público, ¿no? Hay ciertos, digamos, funciones que solo puede proveer el Estado y su institucionalidad. Hay ciertos bienes públicos que son deseables que los provea el Estado, ¿sí? Y ojalá esto, digamos, como legado de la pandemia, empuje, ¿sí? una agenda de reconstrucción y de revalorización de los estados y del rol del Estado en la sociedad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, digamos, tenemos, no particularmente por la pandemia, pero sí yo creo por lo que viene, digamos, en este combo o en esta tormenta perfecta, digamos, post-2015, ¿sí? Estados que en términos, digamos, de su funcionalidad se han vuelto relativamente menos capaces y que tienen hoy problemas como el de la policía, ¿sí? Como el de los datos, como esta fragmentación y desfibramiento en términos territoriales, ¿sí? Que complican aún más, ¿sí? La tarea de construcción estatal y de ampliar, digamos, los ámbitos en los cuales el Estado puede, digamos, en cierto sentido, ser proveedor de orden legítimo en nuestras sociedades, ¿no? Básicamente, esta descomposición del Estado, obviamente, lo que tiene como contrapartida es una creciente incapacidad, una creciente limitación en términos de sostener la legitimidad del orden, ¿sí? Y de hacerlo intertemporalmente en nuestras sociedades latinoamericanas. Agradecemos mucho, Juan Pablo, tu intervención. Un abrazo. Y bueno, para la mañana se va a tratar durante el día la dimensión económica de la crisis y legado y continuidad.
Los esperamos entonces, nos gustaría contar con la participación, con la presencia de todos. Muchas gracias.